Buenos días, queridos estudiantes. ¿Cómo están? ¿Cómo están los bellos estudiantes del quinto básico? ¿Cómo está Almendra, Benjamín, Mateo, Damaris? ¿Cómo están? ¿Cómo está Agustín, Emanuel, Javier? Espero que todos me estén diciendo bien. ¿Cómo está Mateo? ¿Bien? ¡Qué bueno! Me alegro mucho de escuchar que están todos bien. Vamos a comenzar la clase grabada el día de hoy, 28 de septiembre del año 2020. ¿Y de qué asignatura será? A ver, pensemos. Es de la asignatura de Historia. ¿Y de qué se tratará? ¿De qué se tratará? Del rol de la Iglesia Católica y el mestizaje. Pero hoy no vengo sola. Nuevamente vengo con la tía Scarlett, quien les comentará el objetivo de la clase. Muchas gracias, profesora Macarena, por esa presentación. Bueno, niños, ¿se acuerdan de mí? Alejandro Mateo Grimaldina, Benjamín Damaris, Emanuel Paloma. Por supuesto, soy la profesora o la tía Scarlett. Bueno, el tema del día de hoy para la clase de historia es el rol de la Iglesia Católica y el mestizaje. Vamos al objetivo. Bueno, el objetivo de la clase del día de hoy es conocer el rol de la Iglesia Católica y mestizaje durante el periodo colonial a través de la siguiente presentación PowerPoint, con el fin de informarse acerca de la cultura que ha perdurado en el tiempo. Ahora los dejo con la profesora Macarena. Ya que la tía les contó el objetivo de la clase, vamos a comenzar con el siguiente video. Espero les guste. Pongan mucha atención. Bien. La América colonial, al igual que las civilizaciones azteca, inca y maya, era una sociedad estamental, es decir, que había grupos sociales con diferentes jerarquías. El origen de cada persona determinaba cómo uno era visto por los demás y los derechos que tenía. El sector dominante eran los considerados blancos. Este grupo estaba formado por los españoles nacidos en España, también conocidos como peninsulares, y los descendientes de españoles nacidos en América, a quien se los llamaba criollos. Los pertenecientes a este grupo eran los únicos que podían acceder a cargos políticos, es decir, que eran los que tomaban las decisiones y establecían las normas. También eran los que poseían las riquezas, ya que manejaban el comercio y la minería. Con el tiempo empezaron a acumular tierras, lo que les permitió desarrollar la agricultura y la ganadería. Aunque los criollos pertenecían a este grupo, no podían ocupar los cargos políticos más importantes, lo que generaba que haya una tensión entre ambos grupos. Los indígenas estaban por debajo de los españoles desde un punto de vista legal en la escala social. Sin embargo, existía una división entre los indígenas de los sectores dirigentes, como los caciques y los curacas, y el resto del pueblo. La mayor parte de la población indígena estaba sometida a distintas formas de explotación laboral. Al principio fueron utilizados como sirvientes, mineros y agricultores. Luego se implementó un sistema llamado encomienda, en el que los indígenas eran encomendados a un español y tenían que realizar todas las tareas que él les encomendaba. A cambio, el encomendero, es decir, el español, se comprometía a convertir a los indígenas al catolicismo. En los Andes surgió una forma de explotación particular denominada mita. ¿Les suena? La mita implicaba que grandes grupos aborígenes
tuvieran que dejar su pueblo para ir a trabajar en diferentes actividades, en particular la minería. Muchas de las actividades eran muy duras y malas para la salud. Los europeos estaban en la búsqueda de mano de obra que pudiese trabajar en las plantaciones y la minería, ya que luego de su llegada al continente americano, la población de nativos había disminuido drásticamente. Es así que empezaron a comprar esclavos en África y llevarlos para América. Alrededor de 10 millones de africanos fueron despojados de su hogar y llevados al continente americano. La mayoría iba hacia el Caribe y Brasil, donde había grandes plantaciones de caña de azúcar y cacao en las que los hacían trabajar. El esclavo era considerado propiedad del amo, quien podía hacer con él lo que quisiera, ya que no tenían derechos. Eran obligados a trabajar muchas horas por día sin descanso y en condiciones muy duras. Es por eso que tenían una expectativa de vida muy corta, es decir, que morían muy jóvenes. Para huir de estas situaciones, algunos esclavos se escapaban de sus amos y se convertían en fugitivos, o bien ahorraban durante mucho tiempo para poder comprar su libertad. Cuando estos grupos, los blancos, indígenas y africanos, comenzaron a entrecruzarse, surgieron otros nuevos. Los nacidos de la mezcla entre estos grupos recibían distintos nombres. A una persona nacida del mestizaje entre un afrodescendiente y un indígena se lo conocía como sambo. Al hijo de un indígena y una blanca se lo llamaba mestizo. Y al hijo de un afrodescendiente y un blanco se lo llamaba mulato. Se usaron una inmensa variedad de nombres para nombrar a los hijos de las diferentes combinaciones posibles. Muchos de ellos pocos amistosos. Como los españoles y criollos eran considerados la clase dominante, quienes tenían más ascendentes blancos en su familia tenían una mayor posibilidad de acceder a una buena posición social. Por el contrario, quienes no tenían esos orígenes sufrían desventajas y eran tratados con inferioridad. En las civilizaciones originarias no existían grandes diferencias en los roles y tareas que desempeñaban las mujeres y los hombres. Cuando los españoles llegaron a América, esto cambió. La mujer quedó subordinada al hombre, ya que había perdido varios derechos, como por ejemplo, ser dueña de su casa. Una de las principales actividades de las mujeres nativas era la textil, y en muchos casos eran explotadas por la gran demanda que existían de estos productos. Las mujeres españolas y criollas se ocuparon de cuidar el hogar y la vida doméstica. Por suerte, nuestra sociedad en América cambió mucho desde aquella época, y hoy en día todos tenemos los mismos derechos sin importar nuestro origen o nuestro género. Así es, hoy en día todos tenemos los mismos derechos. Por suerte, ¿cierto? Bueno, estudiantes, espero que les haya gustado el video. Ahora la tía Scarlett le va a hacer un pequeño repaso del video. Muchas gracias, profesora Macarena, por este video tan interesante. Ahora podemos continuar con el repaso. Bueno, en el video pudimos comprobar dos temáticas: el rol de la Iglesia Católica y además el mestizaje. Miren, acérquense un poquito. El rol de la Iglesia Católica implantaba la religión por medio de la evangelización y además extirpa las creencias propias de cada cultura. El mestizaje, por su parte, da solución a la despoblación de indígenas y además hay una jerarquía según el color de piel. Bueno, ahora les voy a dejar con la profesora Macarena para que ella continúe. Bueno, espero que les haya gustado el video y les haya quedado muy claro el repaso que les hizo la tía Scarlett. Ahora vamos a continuar con la evangelización en América Latina. ¿Qué será la evangelización? A ver, Mateo, Emanuel, ¿qué será la evangelización? A ver, cuéntenme. Les escucho, a ver, bien fuerte. Benjamín, Damaris, ¿qué será la evangelización? A ver, ¿conocen? ¿Saben algo de la evangelización? Pues vamos a ver a continuación. La evangelización en América fue la conversión al cristianismo y educación en la fe cristiana que realizaron misioneros católicos. ¿Quiénes realizaron la conversión entonces? A ver. Los misioneros católicos, muy bien.
La misma fue promovida y organizada por los reyes de España mediante una concesión del Papa expresada en varias bulas. Desde que los reyes católicos toman conocimiento del descubrimiento del Nuevo Mundo, a la corona española se le conceden diversas concesiones. Les reconoce los derechos sobre las tierras descubiertas y sus habitantes mediante una donación del Papa. ¿Y cuál será la donación? Pues vamos a ver a continuación. El Papa procedió a repartir América entre España y Portugal. A ver, respóndame, Emanuel. El Papa repartió España, o sea, el Papa repartió las tierras, perdón, entre, se lo soplé uno, España y Portugal. Muy bien. A partir de 1493, los papas Alejandro VI, Adriano VI y Julio II emitieron las bulas intercátedras. Concedieron los territorios. Les encargaron la evangelización de los habitantes indígenas en que ellos moraban, prohibiendo que fueran esclavizados a la vez que determinaron ciertos derechos y obligaciones de la corona. Por lo tanto, ya no eran esclavos. Ahora los iban a evangelizar. Continuamos. Por lo tanto, de esta manera la corona española pasó a adquirir una serie de derechos que anteriormente eran exclusivamente de la Iglesia Católica, tales como lograron organizar la presencia de la Iglesia en los territorios de América. Excelente. Cobrar el diezmo. Antes, eso solamente lo podían hacer las iglesias católicas, en cambio ahora ellos también lo podían hacer. Organizar la distribución y presencia de los misioneros, decidir en cuanto a la ubicación y oportunidad de construir iglesias y catedrales y presentar posibles candidatos para cargos eclesiásticos. Es decir, ya estaban inmersos en este mundo, ¿cierto? Ya no todos los privilegios los tenía la Iglesia Católica. Estos derechos y responsabilidades quedaron definidas bajo el patronato real y el vicatario regio, las cuales le conferían a la corona española la supervisión y protección de la Iglesia. Por lo tanto, entre las primeras órdenes religiosas que comienzan a operar en el continente americano, se destacan la de los dominicos y la de los franciscanos. ¿Cuáles se destacan entonces? A ver, escucho sus respuestas, los acabo de mencionar. A ver, Damaris, ¿cuáles se destacan? La de los dominicos y los franciscanos, muy bien. Al mismo tiempo, prácticamente que los franciscanos, llegan al continente los mercedarios. Y más tarde, la Orden de San Agustín y la Compañía de Jesús, que son los jesuitas. Por lo tanto, hacia el siglo XVIII, los franciscanos tenían distribuido por América unas 32 misiones en las que alojaban unas 9.000 personas. Por lo tanto, la evangelización fue en aumento, ¿cierto? Al principio eran poquitos, empezaron a llegar primero los franciscanos y los dominicos, y luego se fueron agregando los de la Orden de San Agustín y la Compañía de Jesús, que son los jesuitas. Y así, sucesivamente, esto fue aumentando hasta llegar a un total de 9.000 personas. Excelente, ¿cierto? Ahora los dejo con la tía Scarlett, que va a continuar. Muchas gracias, profesora Macarena. Ahora, miren, ahora bien, ya sabemos qué sucedió con la evangelización, pero ¿qué pasó con el mestizaje? ¿Alguien tiene alguna idea? Alejandro, Grimaldina, Damaris, Benjamín, ¿tienen alguna idea ustedes? ¿Quieren averiguarlo? ¿Sí? Bien, avancemos, miren. Bueno, ahora sí les vamos a hablar acerca del mestizaje. Miren, acérquense. Bueno, el mestizaje es el encuentro biológico y cultural de etnias diferentes, en el que éstas se mezclan dando nacimiento a nuevas etnias y nuevos genotipos. ¿Alguno de ustedes les suena la palabra etnias?
Javier Agustín, Mateo Almendra. ¿Les suena la palabra etnia? ¿Sí? ¿A qué les suena? Escucho la palabra razas, pieles. Están bien en la idea. Pero miren, acérquense un poco. Ahora les voy a empezar a contar qué son las etnias. Miren, pueden ver al costado una imagen completa. Miren, acérquense un poquito más. Que tenemos dos tipos de etnias. Las etnias puras, que son estas tres, y las etnias mestizas. Miren, las etnias puras, que son las de arriba, son las etnias originarias provenientes de cada una de los continentes distintos, con formas de vivir y expresarse totalmente diferentes entre sí. Entre estos tenemos la etnia pura blanca, indígenas y negros. Y a su vez tenemos la etnia mestiza, que son las nuevas etnias resultantes de las diferentes etnias puras que entraron en contacto con la llegada de los españoles a América. Entre estos tenemos mestizos, mulatos y zambos. Continuamos, miren. Se utiliza con frecuencia el término mestizaje para describir el proceso histórico sucedido en América que la llevó a su estado racial y cultural actual. Sin embargo, puede también referirse a otros pueblos que hayan atravesado un proceso de encuentro entre varias etnias. Atravesó numerosos factores como el clima, las particularidades culturales de cada comunidad u otros aspectos que provocaron en diferentes regiones dentro de un mismo país el mestizaje haya sucedido en diferentes ritmos y grados de profundidad. ¿Se imaginan el mestizaje en estos tiempos? ¿Sí? ¿Cómo se lo imaginan ustedes? ¿A qué les suena todo lo que es mestizos, mulatos y zambos? Blancos, indígenas y negros. Mateo Almendra, Damaris Benjamín, ¿les suena algo? Por supuesto, en Chile tenemos muchas culturas, tenemos muchas personas de diferentes países y todos se han dado cuenta que tienen diferentes tonos de pieles, que algunos son más oscuros, otros son más claritos, por no querer ofender a nadie, obviamente. Ahora, continuamos. Bueno, previo al mestizaje surgieron diferentes sucesos. Miren, acérquense. Bueno, previo al mestizaje existió la explotación laboral de los indígenas. Los españoles tomaron a los indígenas y los explotaban laboralmente, ya sea en la minería, siendo sirvientes, o en la agricultura. Con el tiempo fueron encomendados a un español y a causa de esto se crearon las encomiendas, valga la redundancia. En estas, los indígenas debían hacer todo lo que el español encomendero les ordenaba. A cambio, él los convertía al catolicismo. Además, surge la mita en los Andes. Aquí es cuando los indígenas dejan su territorio para trabajar en otros. En esta parte de la historia es cuando los indígenas empiezan a extinguirse. La cultura indígena empieza a desaparecer. Y los españoles, para dar una solución a esto, decidieron traer esclavos africanos al continente. La cantidad total de africanos que trajeron como esclavos fueron aproximadamente 10 millones de personas. Con estos empezaron a reformar. Con estos comenzaron a reformar la población indígena del continente. Bueno, a la mayoría de ellos los llevaron al Caribe o a Brasil. Miren, acérquense, yo les cuento por qué. Para que ellos trabajaran en las plantaciones de caña de azúcar y cacao. En esta parte de la historia también, los esclavos son propiedad de un amo. Ellos no tenían derechos y vivían muy pocos años, por lo que se mencionaba antes, la explotación laboral.
Muchos de estos esclavos optaron por escapar y ser fugitivos y otros ahorraron suficiente dinero para pedir su libertad. En estos casos la compraban. Con el tiempo, tanto españoles como esclavos e indígenas comenzaron a mezclarse. Ahora sí, es cuando hablamos de mestizaje. Miren, veamos lo que viene a continuación. En términos de mestizaje, entendemos lo siguiente. ¿Se acuerdan que al comienzo yo les mencionaba que existía una etnia pura y una etnia mestiza? Bueno, cuando hablamos de mestizaje sucede lo siguiente. Las etnias puras son blancos, indígenas y negros. Para que haya mestizaje, los blancos y los indígenas forman mestizos. Negros y blancos forman mulatos. Indígenas y negros forman zambos. Hay muchas otras culturas más, pero estas son las más conocidas y las que en la actualidad siguen perdurando en el tiempo. Bueno, también había una escala de clases sociales durante la colonia. Miren, acérquense. Los que se encontraban en lo más alto de esta escala eran los españoles. Entre ellos habían virreyes, gobernadores, presidentes, oidores de audiencia, arzobispos, obispos, curas de parroquias importantes y superiores de comunidades religiosas. Y además habían funcionarios y comerciantes de la corona. Luego le seguían los criollos. Entre estos estaban los encomenderos y hacendados con acceso a cargos en los cabildos. Podían ingresar a comunidades religiosas y estar al frente en las parroquias. Luego venían al medio, mestizos, mulatos y zambos. Entre estos habían peones agrícolas, artesanos, carpinteros, albañiles, etc. de las ciudades y además podían ingresar al clero. Abajito de estos se encontraban los indios. Ellos eran encomendados a españoles y criollos o en resguardos que suministraban trabajadores para minas y haciendas. Y por último, en este último eslabón se encuentran los negros. Son esclavos y trabajan en minas y plantaciones. Bueno, ¿qué creen ustedes que pasaría si todavía viviéramos en el periodo colonial? ¿Qué tipo de etnia seríamos en estos casos? Benjamín Grimaldina, Mateo Damaris, Agustín Javier, los escucho. Escuché la palabra, seríamos mestizos, muy bien, porque tenemos diferentes tonos de piel. Así que podemos pasar al resumen. Bueno, el día de hoy vimos diferentes cosas. Entre estos, vimos el rol de la Iglesia Católica, la evangelización en América, mestizaje, explotación de indígenas y la escala de clases sociales. Bueno, para no olvidar, el objetivo de la clase de hoy fue conocer el rol de la Iglesia Católica y mestizaje durante el periodo colonial a través del siguiente PowerPoint, con el fin de informarse acerca de la cultura que ha perdurado en el tiempo. Además, para que podamos comprobar que ustedes realmente aprendieron este contenido tan entretenido, les tenemos una actividad que esperamos que la hagan y puedan enviar sus evidencias al correo del curso. Así que esperamos que tengan un muy buen día, una muy buena semana, y ahora los dejo con la profesora Macarena. Bueno, estudiantes, como dijo la tía Scarlett, nuestra clase ya está finalizando. Espero que les haya gustado la clase que hicimos con mucho cariño y mucho amor. Por supuesto, los sigo invitando a que participen en las clases grabadas, ya que esto sirve para que mantengan su conocimiento activo. Les mando un beso y un abrazo. Hasta pronto, estudiantes.